Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen. Parte 2. Gareth no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que abandonó la azotea con un extraño hombre con casco que había encontrado allí cuando estaba a segundos de desperdiciar su vida. Perdió la noción del tiempo después de que el sol desapareció del horizonte y fue reemplazado por la luna que ahora brillaba intensamente en la parte superior del cielo. No pudo comprobar qué hora era en su teléfono porque lo dejó en el techo, esparcido por el suelo junto con sus otras pertenencias. Él y el extraño que llevaba el casco habían estado caminando por la ciudad desde que abandonaron el techo juntos. Gareth no sabía a dónde lo llevaba o si siquiera tenían un destino porque sentía como si simplemente estuvieran caminando hacia adelante, dando un giro ocasional. Unos minutos después de salir juntos del techo, el extraño le preguntó si podía compartir con él los detalles de cómo las personas que lo rodeaban lo atrajeron hasta el punto en que estuvo dispuesto a desperdiciar su vida. Gareth le contó todo. No sabía por qué le contó todo esto a alguien que acababa de conocer. Quizás solo quería sacárselo del pecho, sin tener que preocuparse de molestar a alguien que lidia con sus propios problemas El extraño permaneció en silencio durante toda su explicación, escuchando atentamente todo lo que tenía que decirle. Después de dejar salir todo lo que tenía que decirle de su pecho, Gareth miró hacia la acera y dejó escapar un profundo suspiro. Se quedó helado en seco cuando sintió cómo el extraño ponía su gran mano sobre su hombro. Esta acción le hizo mirar al extraño. Fue cuando el desconocido le habló. Le dijo lo que debió haber pensado, que lo consolaría y lo haría sentir mejor, terminando recordándole la promesa que le había hecho en el techo. Fue cuando apareció un portal oscuro en un callejón oscuro detrás del hombre enmascarado. Gareth inclinó su cabeza hacia él tan pronto como lo escuchó aparecer de la nada, la repentina aparición lo tomó por sorpresa. Desvió su mirada del portal al hombre que estaba a su lado, queriendo saber cómo reaccionó ante este portal que apareció de la nada. El extraño enmascarado no pareció sorprenderse por su apariencia. O eso pensó Gareth, porque realmente no podía distinguir las emociones de este hombre debido a que tenía toda la cara cubierta. Recibió la confirmación unos segundos después. El extraño avanzó hacia el portal y se detuvo frente a él. Miró por encima del hombro a Gareth, quien permanecía en su lugar, inseguro de qué debía hacer en ese momento, y le dijo que lo siguiera a través del portal y que no debía preocuparse por eso, porque estaba aquí para ellos dos. Gareth asintió en respuesta y lentamente se dirigió hacia él y el portal. El extraño enmascarado atravesó el portal y Gareth lo siguió, conteniendo la respiración mientras lo hacía. Dejó escapar un suspiro silencioso tan pronto como se encontró al otro lado del portal. Miró a su alrededor, queriendo saber dónde se encontraba mientras el portal detrás de él y el extraño enmascarado se cerraban. Se encontró transportado a un pasillo oscuro de algún edificio desconocido. Miró hacia un lado cuando escuchó cómo el extraño enmascarado se empujaba a caminar. Al no tener otra opción en este momento, Gareth comenzó a seguirlo por todo el edificio. Mientras avanzaban por el pasillo, por un breve segundo, Gareth creyó notar que un anciano bajito lo observaba a él y al extraño que llevaba el casco. Decidió no prestar atención a este detalle por ahora, ya que en este momento solo quería saber a dónde lo llevaba el hombre que llevaba el casco. Obtuvo la respuesta que estaba esperando un breve momento después, porque fue cuando el extraño con casco se detuvo frente a la puerta. La abrió y se hizo a un lado, indicándole que entrara. Gareth obedeció y atravesó la puerta abierta, encontrándose en una nueva habitación. El hombre que llevaba el casco entró en la habitación mientras Gareth lo miraba, permitiéndose observarlo bien. La habitación a la que lo llevaron no era nada extraordinario. Parecía el tipo de habitación que verías en un complejo de dormitorios antes de que alguien pusiera sus cosas en ella. Una cama que solo podía albergar a una persona estaba en el medio con un edredón rojo cuidadosamente doblado encima. Un armario que probablemente no tenía nada dentro estaba en la esquina de la habitación. En el otro rincón de la habitación había dos armarios. Entre los dos armarios había un escritorio vacío y delante una silla de oficina gris. Lo último que notó en su nueva habitación fueron dos estantes vacíos colgados en la pared. En un rincón de la habitación vio un armario completamente vacío. Lo siento si te parece un poco vacío. Todo lo que necesitas te será entregado pronto.
El hombre que llevaba el casco dijo mientras Gareth miraba la habitación a la que había entrado. Esta será tu habitación de ahora en adelante y de ahora en adelante seré tu amo. Maestro. Gareth lentamente se giró para mirarlo. ¿Qué me vas a enseñar? No es necesario que te molestes con esta pregunta ahora. El hombre que llevaba el casco respondió mientras se alejaba de Gareth, con la intención de salir de la habitación. Todo lo que necesitas saber te lo explicaremos mañana. Por ahora solo descansa. Necesitas descansar todo lo que necesitas. Seguramente ha sido una noche difícil para ti y quiero que mañana estés lo más descansado posible. Espera. Gareth impidió que el hombre saliera de su nueva habitación justo cuando estaba a punto de salir de ella. El hombre que llevaba el casco miró por encima del hombro, notando instantáneamente la expresión nerviosa que Gareth tenía en su rostro. Lamento si es un problema preguntarte sobre eso ahora mismo, pero ¿cómo te llamas? No tienes que estar tan nervioso. No es problema preguntarme por mi nombre. Mi nombre es All for One. O Sensei, si lo prefieres. El hombre que llevaba el casco se presentó a Gareth como All for One. Gareth asintió con la cabeza en silencio en respuesta, sin estar seguro de si debía decirle algo en respuesta. El nombre que le había dado el hombre que llevaba el casco le sonaba más a un seudónimo que a un nombre real, pero decidió no insistir más por ahora ya que no quería decir nada que pudiera enojarlo. Quizás termine descubriendo su verdadero nombre en algún momento en el futuro. Después de responder a la pregunta que Gareth tenía para él, All for One se alejó del pelinegro y salió de su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Gareth observó cómo se cerraba la puerta desde su lugar y lo dejaban solo en la habitación. No hizo nada más durante los siguientes segundos. Permaneció en su lugar y miró fijamente la puerta cerrada de su nueva habitación. Se movió de su lugar después de un momento. Se sentó en la cama y hundió la cabeza entre las manos, dejando escapar un profundo suspiro, permitiéndose procesar todo. Las palabras de Bakugo en su escuela realmente casi lo llevaron a quitarse la vida, saltando del techo desde donde fue detenido por un villano al que luego había aceptado ir con él. El hombre que había encontrado en el tejado, siendo un villano, era bastante obvio para él. Dudaba que un prohéroe le preguntara si pensaba que la sociedad tal como era ahora era detestable. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué vendría un villano y lo salvaría de quitarse la vida? ¿Por qué querría ayudarlo en primer lugar? ¿No se suponía que este era el trabajo de Proero para salvar a la gente? Su mente estaba llena de varias preguntas en este momento. ¿Quién era este anciano bajito que vio antes de que All for One lo trajera a esta habitación? ¿Por qué All for One quiso decirle al decirle que ya no se sentirá como una carga si va con él? ¿Qué estaba planeando para mañana? Esa era una de las muchas preguntas que rondaban por su cabeza en ese momento. Dejó de lado esas preguntas después de un momento. Decidió seguir el consejo de All for One y no molestarse con esas preguntas por ahora. Debería centrarse en otra cosa ahora mismo. Ahora debería concentrarse en dormir un poco, tal como le había dicho el hombre que llevaba el casco. Si podrá dormir un poco esta noche después de todo lo que pasó hoy, algo de lo que no estaba exactamente seguro en este momento. Se quitó las manos de la cara y se miró los pies. Se agachó, se quitó los zapatos y los dejó con cuidado junto a su nueva cama. Luego se acostó en la cama, sin molestarse en cubrirse con un edredón, y miró fijamente el techo blanco durante unos segundos antes de cerrar los ojos, con la esperanza de dormir un poquito para no ocupar el cansado mañana en lo que sea. Uno tenía en mente. All for One caminó por el pasillo después de dejar a Gareth solo en su nueva habitación, dirigiéndose hacia una habitación donde estaba cierta persona con la que necesitaba hablar y que definitivamente tenía algunas preguntas sobre el chico que había traído con él hoy. Esperándolo. Llegó a su destino un momento después. Agarró la manija de la puerta y la abrió, entrando a la habitación. Fue entonces cuando apareció ante su vista un anciano bajo vestido con un traje de médico. El anciano de baja estatura se giró en su silla tan pronto como escuchó que se abría la puerta detrás de él. Bienvenidos de nuevo, All for One. All for One entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él y le devolvió su propio saludo. Hola, doctor. Te vi traer a un niño hace unos momentos. El hombre al que All for One se refirió como el doctor dijo. ¿Quién es, si puedo preguntar? Una sonrisa oscura se formó detrás del casco de All for One cuando respondió a esta pregunta. Él será mi proyecto más nuevo si todo sale como lo planeé.
Gareth no tenía idea de cómo se sintió cuando se despertó a la mañana siguiente. Se sentía un poco cansado y con sueño, porque anoche no pudo conciliar el sueño por un tiempo porque las preguntas que pasaban por su mente lo mantenían despierto, pero aparte de eso, no pudo describir realmente los sentimientos que tuvo al abrir su boca. Ojos. Se sentó derecho en su nueva cama y se estiró, tratando de salir de su estado de somnolencia. Se frotó los párpados, soltó otro bostezo mientras lo hacía y miró la puerta cerrada de su habitación frente a él, preguntándose dónde iba a volver a hacerse presente el hombre de anoche. No tuvo que esperar mucho para que apareciera. La puerta de su habitación se abrió varios minutos después y All For One entró, vistiendo el mismo traje y casco que anoche. «Buenos días, Gareth». All For One lo saludó. «Espero que hayas dormido bien anoche». «Buen día». Gareth le devolvió el saludo y respondió. «Anoche dormí bien. Esta cama es bastante cómoda». «Me alegra oír eso». All For One dijo. «Estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre lo que pasó anoche». «Sí». Gareth asintió conformándose. «Quizás este sea el momento en que obtenga respuestas a sus preguntas. ¿Puedo hacerte estas preguntas ahora?» «No ahora». All For One respondió. «Pronto recibirás todas las respuestas a tus preguntas. Por ahora quiero que me sigas». Gareth asintió hacia él. Se levantó de la cama mientras All For One salía de su habitación. Se puso los zapatos y salió de su habitación, entrando al pasillo donde All For One lo estaba esperando. Llegaron a su destino unos momentos después. All For One abrió la puerta de otra habitación y entró, seguido por Gareth. Gareth miró la habitación a la que lo llevaron justo después de entrar. Esta habitación era bastante grande y no tenía mucho que ofrecer. Estaba más vacía que la habitación en la que había dormido la noche anterior. Solo había una silla en el medio. Se giró para mirar a All For One un momento después, porque fue cuando escuchó a All For One hablarle nuevamente. Vio a All For One saliendo de la habitación. El hombre enmascarado le dijo que saldría de la habitación por un segundo para buscar a alguien y le dijo que permaneciera en esta habitación. Gareth asintió entendiendo mientras All For One salía de la habitación, dejándolo solo en ella. El pelinegro se sentó en la silla un segundo después, esperando que regresara All For One. No permaneció mucho tiempo solo en la habitación. All For One regresó a la habitación unos momentos después. Sin embargo, no estaba solo. Lo acompañaba un anciano de baja estatura, que le presentó como el Dr. Darumaujico. Gareth vio a este hombre antes. Lo vio el día anterior cuando All For One lo llevaba a su habitación anoche. Al menos esto significaba que una de las muchas preguntas que pasaban por su mente anoche tenía respuesta. «Estoy seguro de que te has estado preguntando por qué te llevé a esta habitación». All For One declaró mientras Gareth asentía en confirmación. «Permíteme comenzar con una breve explicación de mi quirk, ya que estoy seguro de que te preguntaste al respecto. Mi quirk me permite tomar quirks de otras personas y ejercer esos poderes como si eran míos. También permite al usuario redistribuir quirks a otra persona». Gareth asintió con la cabeza para mostrarle a All For One que estaba entendiendo la explicación que le estaba dando. Al mismo tiempo, quedó asombrado por lo poderoso que era el quirk de All For One. Solo podía imaginar lo fuerte que sería una persona con la combinación de los quirks más poderosos. Solo podía imaginar cómo Izuku, siendo un conocido amante y analista de quirk, reaccionaría ante la existencia de tal quirk. «Puedo ejercer muchos quirks al mismo tiempo gracias a mi poder». All For One continuó. «Tú, en el otro lado, no fuiste dotado con uno. Todos los que te rodeaban te trataron como una carga solo porque naciste sin un quirk propio durante toda tu vida. Dime, Gareth. ¿Lo harías? ¿Te gustaría cambiar eso? ¿Te gustaría tener un quirk propio?» Gareth se quedó helado en su asiento al escuchar esas palabras. Su mente temblaba, muchos pensamientos diferentes pasaban por ella mientras no podía creer lo que acababa de escuchar. De hecho, durante los primeros segundos pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. ¿Este hombre realmente le estaba ofreciendo darle un quirk? No supo qué pensar de ello por un segundo. Fue demasiado repentino para él. Bajó la cabeza, permitiéndose pensar en la oferta de All For One y si debía aceptarla o rechazarla.
Todos lo veían como una carga porque no tenía su propio Kirk, lo que a menudo equivalía a ser un lisiado a los ojos de muchas personas, y los matones lo veían como un blanco fácil porque no tenía un Kirk que pudiera usar para defenderse contra ellos. Apretó la mano mientras procedía a pensar en la oferta de All for One. Si lo acepta, entonces tal vez se liberaría de su estatus de Kirk inútil que nadie le dio y se levantaría para siempre de su vida desesperada. Sí. Respondió después de unos momentos de reflexión mientras miraba a All for One y hacía su elección. Me gustaría tener uno. Muy bien. All for One respondió, sonriendo detrás de su máscara después de ver al pelinegro aceptar su oferta. Me alegra escucharlo porque ya he elegido un Kirk para ti. Tendré que advertirte. El proceso de recibir el capricho que elijo para ti podría causarte algo de dolor. Gareth asintió con la cabeza en señal de comprensión y para mostrarle a All for One que estaba listo para ello, preparándose para lo que fuera que le sucedería en los próximos momentos. Dejó escapar un suspiro silencioso cuando All for One le tendió la mano, revelando que tenía un agujero en la palma de su mano. Tenía este Kirk en mi colección desde hace un tiempo. All for One comenzó su explicación del Kirk que estaba a punto de darle a Gareth. Anteriormente perteneció a un joven prohéroe conocido como el Héroe Escarlata. Es un Kirk poderoso cuando se usa en las manos adecuadas después de dominarlo. Es todo su potencial. Sin embargo, el dueño anterior nunca alcanzaría su máximo potencial, porque era un tonto demasiado confiado y su arrogancia eventualmente lo llevó a su propia muerte por mis propias manos, ya que no podía arriesgarme a tener un Kirk como el suyo para ir a desperdiciar. Gareth contuvo la respiración, esperando lo que fuera que iba a pasar cuando notó venas rojas moviéndose desde la mano de All for One hacia su cabeza. Gareth sintió una extraña sensación invadiendo todo su cuerpo cuando las venas rojas lentamente lo rodearon, comenzando por su cabeza y terminando por sus pies, mientras se agarraba a los bordes de su asiento por lo nervioso que se ponía cuando las venas lo rodeaban, recordando All for One. Contándole que este proceso era bastante doloroso. Aflojó su agarre alrededor de los bordes del asiento un momento después, porque fue entonces cuando las venas rojas desaparecieron por completo. All for One se quitó la mano de la frente y se alejó de él, lo que llevó a Gareth a creer que el proceso para obtener un Kirk de él había terminado. El hombre que llevaba el casco se alejó de él porque sabía lo que se avecinaba y no quería estar cerca de Gareth cuando sucediera. Gareth cayó de la silla al suelo con un fuerte ruido solo un segundo después de que All for One apartó su mano de su frente, sintiendo como la extraña sensación que sentía cuando las venas lo rodeaban se convertía en una enorme ola de dolor. No podía expresar la cantidad de dolor que sentía en ese momento. El dolor que sentía cada vez que alguien lo intimidaba no era nada comparado con el dolor que sentía en este momento. Nunca antes había sentido un dolor tan tremendo. Se sintió como si lo quemaran vivo después de haberlo desollado vivo. Levantó sus manos temblorosas y las colocó a los lados de su cabeza mientras sentía que estaba a segundos de explotar en pedazos. Sintió que estaba a segundos de perder el conocimiento debido al dolor que estaba sintiendo en ese momento, pero algo dentro de él lo hacía permanecer consciente. All for One observó a Gareth desde su lugar, esperando que el pelinegro le diera una señal que estaba esperando mientras las manos de Gareth seguían temblando de manera incontrolable. Obtuvo la señal que estaba esperando cuando Gareth abrió sus ojos llenos de dolor y miró hacia adelante. El hombre que llevaba el casco notó una energía roja dando vueltas alrededor de los párpados de Gareth. Sabía lo que significaba. Significaba que el Kirk estaba empezando a aceptar a Gareth. Era todo lo que necesitaba ver. Se alejó de Gareth y caminó hacia Ujiko, deteniéndose junto al hombre más bajo. Todavía no consideraba que todo esto fuera un éxito. La posibilidad de que este Kirk rechazara de Gareth todavía existía si los signos de que lentamente comenzaba a aceptar a Gareth comenzaban a mostrarse. Todo lo que él y Ujiko podían hacer ahora era esperar y ver qué pasa. Ahora esperamos. Dijo mientras Ujiko asentía. No nos será de utilidad si este Kirk lo rechaza. Si esto termina sucediendo, puedes usar su cuerpo para tus experimentos. Izuku caminó solo a la escuela hoy. Esperó a que Gareth viniera a reunirse con él en el lugar habitual donde se reunían todas las mañanas, pero su amigo nunca llegó.
Intentó llamarlo un par de veces con la intención de preguntarle si hoy se quedaría en casa o si estaba camino al punto de encuentro o si ya estaba en la escuela en ese momento, pero su amigo nunca respondió a sus llamadas. El chico de pelo verde estaba un poco confundido porque Gareth no respondía a ninguna de sus llamadas porque era bastante inusual que no respondiera a sus llamadas. Gareth siempre intentaba devolverle la llamada poco después de perder una llamada suya. Sin embargo, la sensación de confusión se desvaneció rápidamente, cuando a Izuku se le ocurrió una respuesta racional de por qué su amigo no respondía a sus llamadas. Gareth debe haber olvidado cargar su teléfono anoche. A todo el mundo le pasa de vez en cuando, ¿verdad? Se vio obligado a dejar de lado los pensamientos sobre que su amigo no respondiera ninguna de sus llamadas al llegar a su escuela. Fue entonces cuando vio unos cuantos coches de policía aparcados frente a su escuela, con policías y detectives repartidos por todo el patio. Se sintió confundido y sorprendido por esta visión. No fue el único. Muchos de sus compañeros de escuela que llegaron a la escuela al mismo tiempo que él también parecían confundidos y sorprendidos por esta vista. Midoriya-kun. Una voz con la que estaba familiarizado llamándolo lo sacó de sus pensamientos. Rápidamente reconoció esta voz. Era el director. Izuku giró la cabeza en dirección a la voz y vio al director de pie con uno de los detectives. Caminó lentamente hacia ellos, queriendo saber por qué querían hablar con él. ¿Qué pasa? ¿Eres amigo de Takemura-kun? El director le preguntó en un tono casi esperanzado, pareciendo bastante desesperado por escuchar una respuesta positiva de su parte. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Respondió Izuku, asintiendo con la cabeza en confirmación mientras se preocupaba por su amigo tan pronto como escuchó esta pregunta, dándose cuenta al instante de que la policía estaba aquí por su culpa. ¿Qué pasó? ¿Está en problemas? El director miró al niño con una expresión lastimera en su rostro, sabiendo que tenía que darle la noticia a su alumno. Takemura-kun no regresó a casa anoche. Reveló la razón por la que la policía preguntaba por Gareth cuando los ojos de Izuku se abrieron ante su información. Sus padres llamaron a la policía anoche y lo han estado buscando desde entonces. ¿Qué? Izuku tartamudeó en estado de shock y la preocupación era evidente en su voz mientras el director suspiraba después de ver su reacción al enterarse de que su amigo estaba detrás de la desaparición. ¿Gakun está desaparecido? Sí. Lamento que hayas tenido que enterarte así. El director dijo con genuina lástima en su voz y le hizo un gesto al hombre que estaba a su lado. El hombre con el que estoy hablando ahora es Tsukauchi Naomasa. Es uno de los detectives que están buscando a Takemura-kun. Fue lo último que le dijo a Izuku, permitiendo que el detective a su lado hablara con el chico de cabello verde mientras Naosama miraba a Izuku. ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre Takemura? Tal vez nos ayude a encontrar a tu amigo. Por supuesto. Izuku inmediatamente aceptó responder a las preguntas de este hombre. Te diré todo lo que sé si te ayudará a encontrar a Gakun. Naomasa asintió con la cabeza hacia Izuku y se alejó. Miró al detective que estaba a unos metros de ellos y lo llamó Nishijima. El detective en cuestión se giró para mirar a Naomasa. ¿Podrías llevar a este chico y llevarlo a Asano? Le haré algunas preguntas sobre Takemura en unos momentos. Por supuesto. Nishijima asintió mientras se dirigía hacia ellos. Puso su mano sobre el hombro de Izuku y le indicó que lo siguiera. Izuku miró por encima del hombro al hombre y asintió. Siguió a Nishijima mientras este comenzaba a guiarlo hacia un detective que estaba apoyado contra un auto. Supuso que este hombre era Asano. Asano estaba demasiado ocupado con el libro que estaba leyendo en ese momento como para notar que se acercaban a él. Su libro era rojo y tenía una mancha negra que parecía una máscara para los ojos en la portada. Asano-kun. Asano apartó la mirada del libro que estaba leyendo en ese momento y lo cerró, cubriendo la tapa con su mano derecha. Miró a Nishijima con una mirada inquisitiva en su rostro. Nishijima-kun. ¿Podrías cuidar a este chico por un momento? Nishijima preguntó. Tsukauchi se acercará a él y le hará algunas preguntas sobre Takemura en unos momentos. Por supuesto. Asano respondió asintiendo con la cabeza, poniendo el libro que estaba leyendo hace unos segundos en el asiento delantero del auto en el que estaba apoyado. Nishijima asintió con la cabeza hacia él y se dio la vuelta, comenzando a alejarse de ellos mientras Asano miraba a Izuku con una sonrisa amarga en su rostro. Tú debes ser Midoriya Izuku.
Escuché este nombre muchas veces cada vez que mis colegas o yo preguntamos a tus compañeros de clase sobre tu compañero de clase desaparecido. ¿Tienes alguna información sobre Gakun? Le preguntó Izuku, queriendo saber si la policía ya tenía alguna información que pudiera ayudarlos a encontrar a Gareth, o si aún no tenían nada con qué trabajar. Asano suspiró después de ver la preocupación en los ojos de Izuku, deseando poder darle una mejor respuesta. Me gustaría poder decir algo que te haga sentir menos preocupado. Desafortunadamente no pudimos encontrar nada que nos llevara a su posible paradero, todavía. Veo. Izuku respondió ya que no sabía qué más en respuesta a las palabras de Asano. La falta de información que la policía tenía sobre Gareth lo hacía sentir más preocupado. Debo decir que es un gran alivio encontrar a alguien que pueda ayudarnos a encontrarlo. Asano declaró. Preguntamos a algunos de tus compañeros de clase sobre Takemura antes de que llegaras a la escuela, pero desafortunadamente ninguno de ellos pudo darnos respuestas que nos ayudaran a encontrarlo. Ninguno de ellos sabía cómo responder a nuestras preguntas y todos nos dijeron que deberíamos hablar contigo, porque aparentemente ustedes dos son amigos. Es una pena que ninguno de ellos conociera realmente a su propio compañero de clase. Incluso sus propios padres no sabían nada que pudiera ayudarnos a encontrarlo. Izuku bajó la cabeza con una expresión triste en su rostro, con los ojos fijos en el suelo mientras esperaba que Naosama se acercara a él. Se sintió cada vez más preocupado, mientras los pensamientos de lo que podría haberle pasado a su amigo después de que se separaron ayer plagaron su mente. No era lo único que sentía en ese momento. Sintió como el arrepentimiento comenzó a invadir todo su cuerpo también. Se arrepintió de no haber insistido más el día anterior cuando él y Gareth se separaron, a pesar de que notó que había algo raro en su amigo antes de que tomaran caminos separados. Quizás si presionaba más, entonces tal vez Gareth no estaría desaparecido y la policía no estaría buscándolo en este momento. Si tan solo supiera que ayer fue la última vez que vio a su mejor amigo en una situación en la que no estarían peleando en lados opuestos, si tan solo supiera que este sería el día en que su vida cambiaría para siempre. Este sería el día en el que se encontraría con All Might, y comenzaría su viaje para convertirse en el mayor héroe. All For One y Ujiko estaban juntos en una habitación oscura con muchos monitores frente a ellos. Habían pasado unos días desde que All For One regresó a su refugio con Gareth a su lado y le dio su propio Kirk al día siguiente. All For One no llevaba su máscara, dejando su rostro lleno de cicatrices en exhibición para él y Ujiko. Llevaba una máscara de hospital y algunas bañeras de hospital estaban conectadas a él. Parece estar haciendo un buen progreso en el uso de su Kirk, dijo All For One, con su atención fijada en uno de los muchos monitores frente a él desde su asiento. Gareth apareció en uno de los monitores frente a él y Ujiko. El pelinegro estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación. Estaba mirando el bloque de plástico rojo flotando frente a él con total concentración en sus ojos. La energía roja rodeaba sus manos mientras la usaba para hacer flotar el bloque rojo en el aire, moviéndolo lentamente hacia adelante y hacia atrás. No puedo evitar preguntarme sobre una cosa desde que lo trajiste aquí, dijo Ujiko, con los ojos fijos en el chico de cabello negro en el monitor. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Ya no exceptúas a Tomura? No, eso no es. All For One respondió. Tomura necesitará personas que lo sigan y luchen junto a él. Es por eso que me llevé a este niño conmigo después de que lo encontré parado en el borde del techo. Las semillas de la villanía y el odio por el héroe. Sus compañeros y sus padres ya le han inculcado a la sociedad. Todo lo que tenemos que hacer es empujarlo en la dirección correcta, pero si demuestra que no nos sirve, entonces nos desharemos de él. Parece creer que este proyecto no resultará un fracaso, declaró Ujiko. El niño compartió conmigo la historia de su vida la noche que lo encontré. All For One comenzó su respuesta. Debió haber estado esperando a alguien a quien pudiera dejar todo fuera de su pecho, ya que no me ahorró ni un solo detalle, incluso si yo era un completo desconocido para él. Todos los que lo rodeaban, incluidos sus propios padres, le hicieron creer que su existencia era inútil y ahora está más que dispuesto a demostrar que es útil para alguien que le tendió la mano cuando nadie más lo haría. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Gareth empujó su mano derecha hacia la derecha, haciendo que el bloque volara en esa dirección. El bloque chocó contra la pared y rebotó en ella, aterrizando en el suelo.
Había pasado un mes desde que Gareth recibió su Kirk de All for One y comenzó a aprender a controlarlo lo mejor que pudo. Su Kirk se llamó Energía Roja. Le permitió producir energía roja alrededor de sus manos que podía utilizar para hacer varias cosas. Por ejemplo, podría usar su Kirk para agarrar cosas desde la distancia y arrojárselas a sus oponentes. También podría usar su Kirk para flotar sobre el suelo. No era muy bueno en esta parte de su Kirk, porque a partir de ahora podía flotar solo a unos centímetros del suelo y tenía que usar ambas manos para hacerlo, dejándolo incapaz de luchar. Si intentara flotar con una sola mano, inmediatamente caería al suelo. No dejó que este hecho se le pasara por alto porque apenas estaba comenzando a aprender a usar su Kirk y porque su sensei le dijo que será capaz de hacer más cosas con él cuanto más avance en su entrenamiento y más avance. El Kirk evolucionará, incluso flotará sobre el suelo y podrá usar ambas manos para luchar al mismo tiempo mientras lo hace. Sin embargo, su Kirk tenía un gran inconveniente y se aseguró de tomar nota mental de ello tan pronto como se enteró. Su Kirk le hizo sufrir enormes dolores de cabeza que lo harían vulnerable en una pelea contra alguien cada vez que trabajara demasiado o intentaría hacer cosas que no es capaz de hacer en este momento con él. El menor inconveniente de su Kirk era que no podría usarlo, dejándolo completamente impotente si alguien lo restringía o ataba. Desafortunadamente tuvo la oportunidad de sufrir varios de esos dolores de cabeza durante su entrenamiento. Eran muy frecuentes cuando comenzó a entrenar su Kirk. Eran tan frecuentes cuando había comenzado a usar su Kirk hasta el punto en que los pensamientos de que él no era lo suficientemente bueno para tener su Kirk comenzaron a formarse en su mente. Gareth siempre trató de mantener esos pensamientos negativos fuera de su cabeza porque a pesar de sus fallas, su sensei demostró tener fe en él y lo apoyó, algo que casi nunca recibió de nadie, algo que nunca había recibido de sus padres. Su habitación ahora se veía muy diferente a como era cuando lo trajeron a ella por primera vez. Se entregaron y agregaron algunas cosas más después de que él se mudó allí. Lo más notable era un televisor grande que ahora colgaba de la pared frente a su cama con una consola de videojuegos conectada. La otra cosa que se agregó a su habitación fue el equipo para hornear. Desafortunadamente, no pudo hornear muchas cosas con él porque no tenía suficiente tiempo para hacerlo en este momento. Su cabello ahora era mucho más corto que antes. Lo acortó para parecer menos reconocible cada vez que salía a la ciudad. Su caso de desaparición recibió una gran cobertura mediática, después de las primeras semanas de su desaparición, y tener el pelo más corto lo haría al menos un poco menos reconocible para la gente del público. Las cosas que dejó en el techo después de que All for One se le acercara fueron descubiertas 2 días después de su desaparición, y este hallazgo generó muchas teorías sobre lo que podría haberle sucedido. La primera teoría que se le ocurrió a la policía fue la teoría del suicidio. A Gareth no le sorprendió que se les ocurriera tal teoría después de descubrir sus cosas, considerando el lugar donde las dejó. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada porque no había signos de sangre en el área del edificio donde estaban. Fueron encontrados en la segunda teoría y la teoría a la que se habían aferrado era que simplemente se escapó de casa. Esta teoría no estaba realmente muy lejos de la verdad. A partir de ahora, regresó a su habitación después de otra sesión de entrenamiento. Se acostó en su cama, tomó el control remoto y encendió el televisor. Navegaba por los canales con la esperanza de encontrar algo interesante que ver, ya que no tenía ganas de hacer nada más en este momento, porque quería descansar un poco después del entrenamiento. Después de encender el televisor, fue recibido por un reportaje televisivo en las noticias, donde se mostraba a sus padres en pantalla completa, dando una entrevista a un periodista que les pidió que hablaran con su hijo en caso de que los estuviera mirando bien. Ahora. Por favor, vuelve con nosotros, Gareth. Lamentamos no haber notado las señales. Tu padre y yo prometemos que trabajaremos juntos en esto. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte a superar lo que sea que estuvieras pasando cuando nos dejaste. Por favor, vuelve con nosotros. Gareth sintió una ola de emociones recorrer su cuerpo al ver que su madre realmente se preocupaba por él por una vez, y le decía que volviera con ella con lágrimas en los ojos, y su padre parado detrás de ella con una mirada preocupada en su rostro. Nunca los había visto actuar así.
Era la primera vez que los veía preocupados por él en lugar de preocuparse por cómo los veían las otras personas y cómo hacía lucir a su familia. Fue cuando Gareth sintió aparecer en su cuerpo una pequeña chispa de esperanza. Quizás toda esta situación cambió a sus padres para mejor. Quizás sus padres finalmente comiencen a cuidarlo y apoyarlo como lo haría cualquier buen padre normal. Quizás finalmente dejarán de verlo como alguien que nació solo para mostrar el éxito de su familia y lo verán como su hijo. Una parte de él en el fondo de su cabeza sabía que no debería haber tomado lo que había visto en la entrevista como algo totalmente legítimo y debería simplemente ignorarlo. Esta parte en la parte posterior de su cabeza le decía que había una enorme posibilidad de que sus emociones y expresaran preocupación porque él era solo un acto que estaban haciendo para que los medios se vieran como unos buenos padres amorosos, cuando la realidad era completamente opuesto. Sin embargo, la parte de la nuca que le decía que ignorara esta entrevista se vio eclipsada por su deseo de regresar a su casa y descubrir si todo esto era solo un acto para que los medios se vieran como buenos padres o si sus padres realmente cambiaron para mejor. Realmente quería comprobar esto. Es por eso que fue con All For One y Ujiko y les preguntó si podían transportarlo al área de su casa por unos minutos para revisar algunas cosas. Ujiko se opuso a esta idea, pero All For One le dio su permiso para ir y le dijo que se preparara para ser transportado a este lugar. Gareth asintió y salió de la habitación para prepararse. Ujiko expresó su preocupación a All For One si esto era una buena idea, a lo que All For One explicó que debían dejar que sucediera porque había una gran posibilidad de que pudiera funcionar en su beneficio. Gareth se encontró parado en el área de su casa unos minutos más tarde y se escabulló hacia su casa, haciendo todo lo posible para no ser visto por nadie. Comenzó a recorrer su casa, asegurándose de ser lo más silencioso y rápido posible porque sabía que no podía permanecer en este lugar por mucho tiempo, ya que les prometió a All For One y Ujiko que esto no tomaría mucho tiempo. Se detuvo en seco al escuchar las voces de sus padres en la habitación de arriba, descubriendo para qué había venido aquí. Parecían estar en medio de una conversación cuando los escuchó. Se apoyó contra la pared y se concentró en la conversación que sus padres estaban teniendo en ese momento, permitiéndose escuchar todo lo que estaban diciendo en ese momento. Lo bueno es que todo este caso está siendo eclipsado por los acontecimientos más recientes, dijo su madre mientras Gareth sentía como su corazón casi se detenía al escuchar sus palabras. El alivio total en la voz de su madre hizo que todo fuera mucho peor para Gareth. Se sintió realmente aliviada su madre de que su desaparición quedara eclipsada por los casos más recientes. Yo sé, ¿verdad? La voz de su padre siguió mientras coincidía con su esposa. La cobertura mediática en torno a su desaparición durante el último mes se estaba volviendo demasiado difícil de manejar. ¿Por qué nos molestamos en tenerlo? Escuchó a su madre hacer una breve pausa para dejar escapar un suspiro mientras Gareth podía imaginarse sacudiendo la cabeza cuando agregó: él siempre nos trajo nada más que problemas y decepciones. Me pregunto lo mismo. Hubiéramos sido mejores si nunca lo hubiéramos tenido. Su padre dijo, cada palabra que salía de su boca era como una puñalada en el pecho para Gareth. Al principio, nos hacía parecer el hazme reír frente a nuestra familia y colegas, y ahora ni siquiera quiero pensar en lo que sucedería. Están pensando en nosotros ahora mismo después de que él logró este truco de huir. Gareth apretó los dientes y se mordió el labio para evitar dejar escapar un sonido mientras apretaba la mano con ira al escuchar a sus padres hablar sobre él, sintiendo como la energía roja comenzaba a formarse alrededor de los dedos de ambas manos. El arrepentimiento de decidir venir aquí para comprobar si su desaparición realmente cambió a sus padres para mejor o si su comportamiento frente a las cámaras fue solo un acto mediático comenzó a invadir todo su cuerpo. Gareth dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo cómo le dolía el pecho. Por supuesto, sus padres estarían más preocupados por su preciosa imagen de personas exitosas que por su propio hijo, incluso si su hijo estuvo desaparecido durante más de un mes. Ni siquiera sabía por qué tenía esa pequeña chispa de esperanza en sí mismo de que su cambio para mejor fuera real y no solo un acto para los medios. Fue cuando sintió la necesidad de destruir una ventana, arrojándole una piedra y usando su kirk para flotar a través de ella hasta su casa, donde enfrentaría a sus padres y les diría cómo se sentía realmente por primera vez en su vida.
Pensó en decirles que lo único que quería para ellos era que dijeran estamos escuchando o estamos aquí, simplemente estar allí para su hijo cuando sufría dolor en lugar de darle largos sermones sobre lo inútil que era su vida. Era para ellos lo que lo hacía sentir peor consigo mismo. Quería decirles que un hombre que había conocido el mes pasado era más un padre para él durante ese mes que ellos para él durante toda su vida. El deseo de romper la ventana y volar a través de ella dentro de él murió unos momentos después. Fue cuando entre toda la ira y el dolor que sentía en ese momento recordó algo. Sus padres siempre le dijeron lo fracasado que era por no hacerse un nombre, al igual que lo exceptuaban y siempre le decían que lo hiciera incluso si regresaba a casa cubierto de moretones y lágrimas. Fue cuando se juró una cosa a sí mismo. Se hará un nombre. Creará una nueva sociedad donde la gente no tendrá que pasar por lo mismo que él e Izuku pasaron durante toda su vida solo porque nacieron sin Kirk. Si los héroes hacían la vista gorda y no hacían nada al respecto, entonces convertirse en villano era el precio que estaba dispuesto a pagar. Abandonó el área de su casa familiar poco después porque ya había pasado demasiado tiempo allí y no quería ser visto por nadie de su casa ni de una casa del vecindario. Juró no volver nunca más a su casa porque no quería estar cerca de ella. Habían pasado 10 meses desde que Gareth dejó el techo con un hombre llamado All for One, a quien había llegado a conocer como su sensei. Gareth realmente no podía decirle que se arrepintiera de haber venido con él desde entonces. Lo único que lamentó después de irse con All for One fue dejar a Izuku sin decirle una palabra. Conociendo a su amigo, Izuku probablemente estaba muy preocupado por él. Ni siquiera quería pensar cómo reaccionaría su amigo, que siempre adoraba a los héroes, cuando él se convirtiera en un villano. Hubo muchas ocasiones en las que Gareth pensó en hacerle una visita rápida a Izuku, o dejarle una nota diciéndole que lo estaba haciendo bien, pero siempre se alejó de esas ideas porque sabía el riesgo que representaba contactar a Izuku. Se volvió más hábil con su Kirk en el transcurso de esos últimos 10 meses. Ahora solo tenía que usar la mano cuando flotaba sobre el suelo, lo que le permitía usar la otra mano en una pelea, sin dejarlo vulnerable durante una pelea con alguien. También pudo flotar más alto que antes sobre el suelo. Sin embargo, todavía tenía algo de trabajo por delante si quería flotar sobre el suelo y poder usar ambas manos para luchar. La otra cosa que aprendió que su Kirk era capaz de hacer en el transcurso de los últimos 10 meses fue congelar a las personas en un lugar hasta el punto en que no podrían mover ni un inch. Sin embargo, esta habilidad tenía una desventaja. Requería mucha concentración por su parte si quería congelar a alguien en un solo lugar. Al principio, cuando comenzó a aprender esta habilidad de su Kirk, cada intento le causaba dolores de cabeza que afortunadamente logró superar en este punto. La otra cosa que le pasó durante esos 10 meses y que vale la pena mencionar fue que recibió su disfraz de villano. Lo recibió hace unos meses como regalo de su sensei por mejorar en el uso de su Kirk. No tuvo la oportunidad de usarlo en público, pero All for One no quería que saliera con él por ahora. Todavía usaba solo ropa informal cada vez que salía. Su disfraz consistía en un chaleco negro con púas y un suéter gris debajo, jeans grises y zapatillas de cuero negras con tachuelas. Lo último de su disfraz fue la máscara que usaba para cubrirse la cara. Le pidió uno a su sensei cuando le informaron que recibiría su disfraz tan pronto como quería que su identidad permaneciera desconocida por ahora, porque le facilitaría moverse por las ciudades, sin tener que preocuparse de que alguien lo reconociera cuando usando este disfraz. El caso de su desaparición estuvo ensombrecido por muchos otros eventos hace mucho tiempo, pero las ciudades todavía estaban llenas de carteles desaparecidos de él. Era una máscara de paintball pintada de negro por quien la creó. Tenía pequeñas púas que salían del área desde la barbilla hasta la nariz. Dudaba que pudieran lastimar a alguien si intentaba darle un cabezazo a alguien con su máscara puesta, porque probó que tan afilados son presionando su dedo contra uno de ellos y no resultó herido en lo más mínimo. Los párpados era lo que más le gustaba de esta máscara. Se colocaron gráficos LED sobre el área de los ojos, lo que le permitió mostrar sus emociones y pensamientos en ambos ojos en forma de 2 emoticones. Por ejemplo, si no estaba de acuerdo con alguien, la máscara mostraba 2 X en los párpados y si algo lo alarmaba, la máscara mostraba 2 signos de exclamación.
No sabía cómo la persona que creó esta máscara hizo posible que su máscara tradujera con precisión sus pensamientos en emoticones, pero las palabras no podían describir lo sorprendido que estaba al recibir su máscara. A partir de ahora, Gareth estaba en su campo de entrenamiento, vistiendo su uniforme ya que estaba en medio de otra sesión de entrenamiento suya. Los restos de muchos de sus muñecos de entrenamiento estaban esparcidos por el suelo. Buenos días para ti, Gareth. Un monitor en su campo de entrenamiento se encendió y la voz de All For One sonó en él. Una sonrisa creció en el rostro de Gareth al escuchar la voz con la que estaba muy familiarizado en ese momento mientras se giraba para mirar el monitor en la esquina de su campo de entrenamiento, Sensei. Qué bueno escuchar su voz. ¿Viniste aquí para observarme? ¿Entrenar otra vez? Ahora no. Esta vez estoy aquí por otra razón. All For One explicó. Durante los últimos meses observé cómo mejoraste en el uso de tu Kirk y creo que ha llegado el momento de probar tus habilidades con él. ¿Una prueba? Gareth preguntó. ¿Qué tipo de prueba? Esta prueba se dividirá en dos partes. Serás transportado a Camino Ward para la primera parte de la prueba, porque quiero saber si podrás enfrentarte a un prohéroe. Todo para uno explicado. ¿Un prohéroe? Gareth preguntó. ¿De verdad crees que estoy listo para enfrentarme a uno? ¿Qué pasa si todavía no tengo la habilidad suficiente para enfrentarme a uno? ¿Qué terminará pasando si este es el caso? No deberías dudar de tus habilidades, Gareth. All For One dijo después de escuchar a Gareth dudar de sí mismo. Has mostrado una gran mejora desde que te traje y estoy seguro de que podrás manejar el objetivo que elijo para ti si haces lo mejor que puedas. Si algo malo termina sucediendo, serás transportado lejos de tu objetivo de regreso a tus campos de entrenamiento. Una leve sonrisa creció en el rostro de Gareth, la cual estaba oculta por su rostro mientras asentía con la cabeza hacia el monitor de manera agradecida, sintiendo como el sentimiento de duda se desvanecía después de escuchar las palabras de Sensei. Mencionaste algo sobre un objetivo. Gareth señaló. ¿Quieres ir contra un héroe específico? Sí. All For One confirmó. Hay un héroe en particular del que quiero que te ocupes. Te informaré sobre él después de que te transporten a Camino Ward. Está bien. Gareth asintió entendiendo, inclinó su cabeza hacia un lado cuando sintió el sonido con el que se había familiarizado bastante en este punto y vio abrirse un portal que lo llevaría a Camino. Hay algo que necesito decirte antes de que seas transportado a Camino. All For One dijo mientras Gareth avanzaba hacia el portal. No te desanimes si tu prueba terminará en fracaso. Debes recordar lo que siempre te digo. Cualquier fracaso es una lección valiosa de la que puedes aprender y mejorar. Para asegurarte de no repetir los mismos errores. Había pasado una hora desde que transportaron a Gareth a Camino Ward. Durante este tiempo, deambuló por los techos del edificio, asegurándose de mantenerse alejado de las calles porque sabía que levantaría las sospechas de las otras personas si lo veían con su disfraz de villano mientras esperaba la llegada de su objetivo, haciendo asegúrate de repetir el nombre y la descripción del prohéroe del que su sensei le dijo que cuidara. Noriaki Funaki, también conocido como Cyborg Prohéroe. Su Kirk se llamó Máquina. Le permitió generar diversas maquinarias a partir de su cuerpo. Estaba subiendo en el ranking de popularidad bastante rápido y era muy efectivo cuando se trataba de atrapar matones al azar en las calles. Sin embargo, no todo en él era sol y arcoíris. Se sabía que era bastante codicioso con sus patrocinadores y su comportamiento codicioso solo aumentó a medida que crecía su popularidad. En poco más de una hora encontró a la persona que buscaba. Cyborg caminaba por la calle, sonriendo ampliamente mientras caminaba junto con algunos fans suyos con quienes estaba conversando. Parecía que no iba a alejarse de ellos para cumplir con sus deberes en el corto plazo. Gareth asintió con la cabeza mientras comenzaba a bajar del techo, usando su don para hacerlo. Con su objetivo a la vista, todo lo que necesitaba hacer ahora era llamar su atención y llevarlo a un lugar donde iba a luchar contra él. Sabía que llevar a Cyborg hacia él no le causaría muchas dificultades. Todo lo que tenía que hacer era causar algunos problemas después de aparecer en el área donde lo estaba esperando. Esta calle tenía un lugar perfecto para hacerlo. Se dirigió a una tienda en esta calle, ignorando el saludo que había recibido del cajero y usó su Kirk para recoger un cajero automático.
El cajero le gritó algo, pero Gareth no le prestó atención mientras salía de la tienda, usando su Kirk para hacer flotar el cajero automático sobre el suelo. Los gritos del cajero parecieron captar la atención de Kyborg cuando el prohéroe desvió su atención de su ventilador a la tienda al otro lado de la calle. Al notar que un villano estaba en el proceso de robar un cajero automático, Kyborg corrió hacia él, escuchando cómo sus fanáticos comenzaron a animarlo y deseándole buena suerte en su próxima pelea contra un villano. Sabiendo que había llamado la atención de su objetivo, Gareth dejó caer el cajero automático en la acera, escuchando cómo soltaba un fuerte ruido al chocar contra el suelo. Corrió hacia un callejón al lado de la tienda y corrió tan rápido como le permitieron sus piernas. Se detuvo en seco después de llegar a un callejón sin salida un momento después y miró a su alrededor, principalmente mirando el callejón sin salida al que acababa de llegar mientras fingía estar sorprendido y entrado en pánico por ello. Dejó de mirar a su alrededor un segundo después porque fue cuando escuchó como Kyborg se detenía detrás de él. Parece que no tienes ningún otro lugar a donde huir, dijo Kyborg, pensando que el villano que perseguía había caído en una trampa. No sé si tienes una razón desesperada para intentar robar este cajero automático o si lo hacías solo para ganar algo de dinero rápido, pero te lo aseguro. Esta fue la última vez que intentaste algo así. Gareth permaneció en silencio, sin querer decirle nada a Kyborg mientras lentamente se giraba y enfrentaba al prohéroe. Parece ser bastante joven. Kyborg declaró sorprendido después de mirar bien la silueta de Gareth, reconociendo que el villano frente a él era un adolescente y solo unos años menor que él. Es una pena que un chico de tu edad elija la vida de villano. Espero que estás preparado para afrontar las consecuencias de tus acciones hoy. Escúchame, puede que seas un adolescente, pero no puedo prometerte lo que te sucederá si no decides rendirte sin luchar, lo cual te aconsejo que hagas ahora mismo. Gareth una vez más permaneció en silencio, negándose a darle a Kyborg la respuesta que esperaba. Ya veo. Parece que tomaste tu decisión. Kyborg suspiró, entendiendo el silencio de Gareth como una negativa a rendirse sin luchar. Siempre tienen que elegir el camino difícil. ¿No es así? Fue cuando en un abrir y cerrar de ojos sus brazos se convirtieron en enormes guanteletes de color naranja. Se movió hacia el villano frente a él y le lanzó su mano derecha con la intención de derribar a Gareth como pensó que debería ser suficiente para derribar a un villano de su edad, pero desafortunadamente para él no todo salió según su plan cuando Gareth se levantó. Se elevó en el aire con su Kirk antes de que Kyborg pudiera atacarlo. Ahora flotando sobre el suelo y su objetivo, Gareth rápidamente miró a su alrededor con la esperanza de encontrar algo que pudiera usar para contraatacar y notó un contenedor de basura junto a su objetivo. Dejó su mano derecha hacia el contenedor de basura, asegurándose de mantenerse en el aire con la izquierda y la movió hacia la derecha. Empujó su mano derecha hacia un lado y el contenedor de basura se movió desde la pared hacia el proero. Mirando por el rabillo del ojo, Kyborg rápidamente notó un contenedor de basura que se movía hacia él después de que Gareth usó su Kirk para moverlo y su reacción al verlo fue instantánea. Saltó de su camino en el último segundo, el contenedor de basura pasó junto a él y golpeó la pared. Miró a su objetivo y estaba a punto de cambiar a otra parte de su Kirk después de ver que Gareth no planeaba volver al suelo pronto, pero se le impidió hacerlo. Gareth formó una bola de energía alrededor de su mano derecha y se la lanzó a Kyborg. Era otra cosa que su Kirk era capaz de hacer. Le hizo capaz de formar bolas de energía roja alrededor de sus palmas que luego podía lanzar a sus oponentes. Sin embargo, esta habilidad de su Kirk tenía una gran desventaja. Siempre le tomaba algo de tiempo formar una bola y todo lo que podía hacer con ella a partir de ahora era derribar a sus oponentes al suelo. Según su sensei, debería aprender a hacer más con él cuanto más evolucione su Kirk. Kyborg apretó los dientes mientras sostenía sus guanteletes frente a su cara para evitar que la bola de energía roja golpeara su cuerpo, sin querer correr el riesgo de ser derribado por ella. Así transcurrieron los siguientes segundos de su pelea con su villano enmascarado. Kyborg mantuvo los dientes apretados mientras bloqueaba cada bola de energía roja que le lanzaba su oponente. El impacto de cada bola roja al chocar con sus guanteletes lo hizo tropezar 1 centímetro hacia atrás. Apartó sus guanteletes de su rostro unos segundos después, porque fue cuando se dio cuenta de que su oponente dejó de enviarle esas bolas rojas ya que no tenía que bloquear una por un momento.
Sin embargo, estaba preparado para cubrirse la cara nuevamente por si fuera un truco para bajar la guardia. Se permitió mirar bien a su oponente y vio a Gareth, que todavía estaba flotando sobre el suelo pero parecía estar un poco más bajo que hace unos momentos. Sabiendo que era su oportunidad de contraatacar, estuvo esperando los últimos momentos, sus guanteletes volvieron a sus brazos normales y un paquete de bogie naranja se materializó en su espalda. Estaba a punto de usarlo para volar por los aires, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque fue cuando Gareth vino volando hacia él. Su oponente le dio un golpe firme en la cara con su mano cubierta de energía roja. Cyborg tropezó un poco hacia atrás, sorprendido porque este villano decidiera atacarlo de una manera tan directa en lugar de continuar usando su Kirk para atacarlo y por decidir regresar al suelo, deshaciéndose de la ventaja del terreno elevado. Tuvo sobre él durante una buena parte de la pelea. Gareth regresó al suelo porque la idea de asegurarse de no trabajar demasiado estaba en el fondo de su mente y sabía lo mal que terminaría para él si le dolía la cabeza durante esta pelea. Se las arregló para idear un plan rápido sobre cómo terminar su pelea con Cyborg antes de regresar al suelo. Sabía que era un plan arriesgado y consideró no hacerlo ni por un segundo, pero finalmente decidió intentarlo, por muy arriesgado que fuera. El paquete de bogie desapareció de la espalda de Cyborg cuando el prohéroe supo que no tendría que usarlo ahora porque parecía que su oponente no planeaba volver al aire en ese momento. Los guanteletes naranjas comenzaron a ocupar su lugar mientras Gareth movía sus manos cubiertas de energía roja hacia sí mismo. Los ojos de Cyborg se abrieron alarmados. Fue cuando recordó el contenedor de basura que Gareth había usado antes en su pelea. Desafortunadamente esta vez no tuvo tiempo suficiente para esquivarlo y el contenedor de basura lo golpeó en la espalda. El impacto del contenedor de basura golpeándolo en la espalda lo hizo tropezar hacia adelante, los guanteletes terminaron de tomar lugar en sus brazos. Miró hacia adelante y vio a Gareth cargando hacia él con su puño de energía rojo dirigiéndose en su dirección. Gareth volvió a golpearlo en la cara, haciéndolo tropezar hacia atrás. Presionó su espalda contra el contenedor de basura cuando Gareth se detuvo frente a él con la intención de golpearlo nuevamente. Cyborg sonrió para sí mismo una vez que vio a Gareth parado justo frente a él, sabiendo que tenía a su oponente. Instantáneamente aprovechó esta situación. Levantó su guante derecho, asegurándose de ser rápido para no dejar que su oponente lo viera haciendo esto y golpeó a Gareth con él, sin darle la oportunidad de darle otro golpe en la cara. Gareth tropezó hacia atrás después de que Cyborg lo golpeó, los emoticones en sus párpados mostraban dolor mientras la sonrisa de Cyborg crecía mientras lo golpeaba nuevamente, el segundo golpe lo envió volando hacia la pared de ladrillos detrás de él. Gareth aterrizó contra la pared y lentamente se deslizó hacia abajo. Bajó la cabeza, fijó la mirada en el suelo y aterrizó de trasero un segundo después, inmóvil. Como dije antes, es una pena que hayas decidido convertirte en un villano, dijo Cyborg mientras caminaba hacia el cuerpo inmóvil de Gareth, convencido de que logró noquearlo, serías un buen héroe con un Kirk como, sus palabras murieron en su garganta cuando Gareth rápidamente levantó ambas manos en el aire, revelándose estar consciente. Gareth apuntó con sus manos a Cyborg, la energía roja lentamente las envolvió nuevamente mientras Cyborg se empujaba a caminar hacia él nuevamente, con la intención de noquearlo y dejarlo inconsciente hasta la llegada de la policía, que estaba seguro ya se dirigía hacia allí. No se acercó ni un centímetro más a él. Miró sus pies y vio energía roja circulando no solo alrededor de ellos sino también de todo su cuerpo. Cyborg apretó los dientes mientras intentaba liberarse del agarre de Gareth sin éxito. Simplemente ya no podía moverse. Sus pies estaban literalmente pegados al suelo. Los ojos de Cyborg se abrieron al darse cuenta. Desvió la mirada de sus pies a Gareth. Vio a su oponente lentamente ponerse de pie mientras aún extendía sus manos hacia él, moviendo sus dedos mientras lo hacía. Sus manos temblaban un poco como si estuviera tratando de mantenerse concentrado en algo. Gareth dejó escapar un suspiro silencioso que quedó sordo a los oídos de Cyborg, aliviado de ver cómo funcionaba su plan. Sabía que permitirse ser derribado contra una pared era un movimiento arriesgado, pero no pensó más en eso porque al final funcionó. Tenía que admitir una cosa para sí mismo. Usar esta parte de su Kirk en un ser humano fue mucho más difícil y requirió más concentración de su parte de lo que pensaba.
Fue entonces cuando un repugnante chasquido resonó por todo el callejón cuando el cuello de Kyborg se rompió. La energía roja que lo mantenía congelado en un lugar desapareció de su cuerpo porque Gareth los bajó, la energía roja desapareció de sus manos. Liberó el cuerpo ahora sin vida de Kyborg de sus manos. El cuerpo del prohéroe cayó como una tonelada de ladrillos, aterrizando en el suelo con un fuerte ruido sordo. Gareth miró fijamente el cuerpo de un joven que acababa de matar, sintiendo un montón de emociones diversas recorriendo su cuerpo en este momento mientras se permitía procesar lo que acababa de hacer. Acababa de matar a alguien. Acababa de matar a otro ser humano. Nunca antes había matado a nadie. Sabía que tendría que cometer algo así tarde o temprano después de decidir convertirse en villano, pero aún así le había quitado la vida a otra persona. Comenzó a sentir malestar en el estómago un segundo después de notar cómo los ojos sin vida de Noriaki Funaki lo miraban fijamente. Se calmó unos segundos después. La sensación de haber matado a alguien por primera vez desapareció por completo. Otro sentimiento lo superó. Esta vez fue más positivo. Él lo hizo. Había completado la primera parte de su prueba. Estaba empezando a demostrarle a su sensei que todo el tiempo que había invertido en él durante los últimos 10 meses no había sido en vano. No podía dejar que se le pasara por la cabeza, aunque sabía que todavía tenía que completar la segunda parte de su prueba, fuera lo que fuera para asegurarle completamente a su sensei que no desperdiciaba su tiempo con él y para mostrarle a él y a sí mismo que no era un inútil. Informe su estado actual. La voz de All for One sonó en su receptor, sacándolo de su trance. ¿Has completado tu prueba o todavía estás en el proceso de completarla? No te pongas nervioso por contarlo. Yo sí fallaste. Lo hice, sensei. La reacción de Gareth al escuchar la voz de su sensei fue inmediata. Logré derrotar al prohéroe que querías que cuidara. Estoy mirando su cuerpo ahora mismo. Muy bien. Me alegra oírlo. All for One respondió. Continuaremos nuestra cobertura en sus campos de entrenamiento. Por supuesto. Gareth asintió respetuosamente con la cabeza, entendiendo por qué All for One quería continuar su conversación en su campo de entrenamiento. Fue cuando escuchó las sirenas de la policía a lo lejos que se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. O el dueño de la tienda al que intentó robar el cajero automático o uno de los fanáticos de Kyborg llamó a la policía. Miró por encima del hombro hacia la derecha, desviando su atención del auricular, cuando escuchó algo detrás de él. Vio un portal de antes abrirse en la pared de ladrillos de un edificio detrás de él. Pero no fue el único lugar donde se abrió. Se abrió donde yacía el cuerpo de Kyborg, o más bien solía yacer porque su cuerpo cayó a través del portal y aterrizó en el otro lado. No quería perder tiempo y atravesó el portal. Lo último que escuchó antes de atravesarlo fue que alguien se abría paso hacia la pared del callejón. Se encontró de regreso en su campo de entrenamiento y el portal se cerró instantáneamente. Miró a su alrededor. El cuerpo de Kyborg no estaba a la vista, lo que le llevó a suponer que el portal por el que cayó lo llevó a otro lugar. Lo has hecho bien, Gareth. All for One lo elogió por lograr completar su prueba cuando la puerta detrás de Gareth se cerró. Gracias, sensei. Gareth sonrió detrás de su máscara ante los elogios que acababa de recibir de él. ¿Qué pasa con la otra parte de la prueba que mencionaste antes? No tienes que preocuparte por eso ahora. All for One respondió. La segunda parte de tu prueba final llegará pronto. Sabrás cuál será cuando llegue el momento. Ya veo. Entonces lo estaré esperando. Gareth asintió comprendiendo. ¿Debería volver a mi entrenamiento o debería terminarlo por hoy debido a esta prueba que acabo de pasar? Deberías terminarlo por hoy. Has pasado la primera parte de tu prueba y mereces tomar un descanso por el resto del día. All for One respondió. Has demostrado que eres capaz de usar tu Kirp contra un pro héroe, lo que significa que es hora de ponerte en las filas de la Liga de Villanos y presentarte a Shigaraki Tomura. Mi sucesor ha llegado. ¿Hay algo que deba saber sobre este Shigaraki antes de que me lo presenten? Preguntó Gareth, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, ya que quería aprender más sobre Shigaraki y la liga antes de ser transportado hacia ellos. Había oído hablar de ellos varias veces antes por medio de All for One o Hiko, pero no sabía mucho sobre ellos.
Tomura Shigaraki se rascó el cuello, viendo las noticias en la televisión sobre un misterioso ataque de un villano en Camino War que resultó en la muerte de un joven prohéroe conocido como Kibor cuyo cuerpo aún no había sido encontrado. Kurohiri limpió y secó un vaso mientras estaba parado detrás del mostrador de la barra, un hombre hecho de niebla negra mirando las noticias sobre el ataque de este villano también. Cambió su atención a otro televisor de aspecto más antiguo que parpadeaba constantemente unos momentos después porque fue cuando una voz que le resultaba familiar lo llamó. Esta voz pertenecía a alguien a quien conocía como su sensei. Esta persona no era otra que All For One. All For One lo saludó y le dijo que había una persona que quería presentarle y le dijo a Kurohiri, a quien le habían dicho sobre esto antes, que trajera a esta persona. Fue cuando se abrió un portal frente a Shigaraki y Gareth con su disfraz de villano lo atravesó. Lo primero que notó Gareth después de cruzar el portal fue un joven de cabello azul con una mano en la cara. El chico que llevaba la máscara miró a su alrededor y vio que había sido transportado a un bar. Mientras procedía a mirar su nuevo entorno, vio una figura ahumada con ojos amarillos parada detrás del mostrador. Supuso que esta figura era Kurohiri, el villano que lo ayudó a viajar entre los lugares con un portal. ¿Quién es este mocoso?, preguntó Shigaraki justo después de fijar sus ojos en Gareth mientras Gareth le devolvía la mirada. Es alguien a quien he estado entrenando durante los últimos 10 meses. All For One comenzó su explicación de quién era Gareth a Shigaraki. De ahora en adelante, él irá con tu nuevo aliado y te ayudará en tus planes con respecto a Wa. Hola. Gareth saludó a Shigaraki y Kurohiri. Realmente no sabía qué debía decirles. Había pasado un tiempo desde que tuvo una conversación adecuada con alguien que no fuera su sensei Youjiko. Había estado saliendo de vez en cuando después de que All For One lo trajera, pero sus conversaciones con las otras personas siempre eran cortas. Tengo que decir que es un placer conocerlos finalmente a los dos. Lo siento si no parece incómodo en este momento porque ha pasado un tiempo desde que tuve una conversación adecuada con alguien que no fuera mi sensei o el doctor, pero no me gusta, comentó Shigaraki mientras no permitía que Gareth terminara su bastante larga introducción, cada vez más molesto porque hablaba en lugar de presentarse de inmediato. Se acercó al chico de pelo negro y le tendió la mano. Después de que su sensei le dijera qué tipo de quirk tenía Shigaraki antes de venir aquí, la reacción de Gareth cuando le tendió la mano fue instantánea cuando se alejó de Shigaraki. Los dos se miraron mientras una energía roja se formaba alrededor de las manos de Gareth, los párpados de su máscara, mostrando lo disgustado que estaba porque Shigaraki intentaba atacarlo. Cálmense, los dos. Kurohiri dijo en un intento de evitar que se hicieran algo el uno al otro, estando listo para usar su quirk en caso de que sus palabras no funcionaran ni comenzaran a pelear entre sí. El maestro todavía está con nosotros. Los ojos de Gareth se abrieron al escuchar las palabras de Kurohiri mientras miraba la televisión e inclinaba la cabeza en tono de disculpa. Lo siento, sensei. No estaba planeando que mi primera reunión con su sucesor terminara como sucedió. Está bien, Gareth. All For One le aseguró que no había sucedido ningún daño. No pienses tanto en ello. Shigaraki se alejó de Gareth y se alejó de él, como sea. Entonces, ¿cuál es tu quirk? Nací sin quirk. Gareth comenzó cuando Shigaraki se detuvo en seco cuando estaba a punto de sentarse en su asiento y miró a Gareth, mostrando un leve interés en él. Incluso si me gustaría ser optimista, tengo que ser realista en este asunto. Incluso si haría lo mejor que pudiera, seguiría siendo inútil y una molestia para todos los que me rodean en la sociedad tal como es ahora. Varias personas me lastimaron de muchas maneras y nadie hizo nada para ayudarme porque las personas que me lastimaron a diferencia de mí nacieron quirks prometedores. En la sociedad actual, la gente a menudo ignora cada vez que algo malo sucede frente a sus ojos porque piensan que los héroes entrarán y se encargarán de ello, pero los héroes a menudo nunca aparecen. Shigaraki permaneció en su lugar y escuchó en silencio al chico que acababa de presentarle. Hubo una persona que me tendió la mano cuando estaba en mi punto más bajo. Gareth continuó. Esta persona era Sensei. Me ayudó cuando estaba en mi punto más bajo y estaba listo para desperdiciar mi vida. Me dio mi propio quirk. Me cuidó. Me entrenó. Creyó en mí y me apoyó. Incluso cuando fallé en algo que mis propios padres nunca hicieron. Le debo mucho. Más de lo que le debo a nadie más.
Shigaraki una vez más permaneció en silencio, sin dejar de escuchar a Gareth. Gareth se llevó la mano a la cara y se quitó la máscara, revelando su rostro a Shigaraki. Mi nombre es Takemura Gareth. El nombre de mi villano se desconoce hasta el momento. Mi Kirk es energía roja. Te seguiré en cualquier cosa que hagas para destruir la sociedad de héroes tal como está ahora. Tarjeta de información de Gareth. Gareth Takemura Kirk. Energía roja puede crear energía roja con sus manos, lo que le permite hacer varias cosas con ella. Afiliación. La Liga de Villanos cumpleaños. 19 de febrero altura. 169 cm tipo de sangre. B gustos. Repostería, videojuegos.